En Colombia ha pasado la historia reciente, y no es mucho tiempo, desde el momento en que se volvió obligatorio hacer cotizaciones para pensiones. ¿De cuándo empezó a suceder esto? Esto empezó en el año 67. Antes del año 67 ya existía anteriormente lo que era el Seguro Social, pero solamente cubría lo que era salud y ARL. No existía una obligatoriedad de las empresas de hacer aportes de pensión. Ya en el año 67 ya se vuelve obligatorio. Por eso muchas personas antes del año 67, hay personas que no les cotizaban sus empleadores o los pensionaban ellos mismos, pero no tenían la obligación de cotizar. Después del año 67 ya se volvió, como le indico, obligatorio. Vinieron buenos cambios, pues hubo un cambio en un momento, un decreto 758, luego vino un cambio ya cuando vino una reforma pensional, que fue con la famosa ley 100, que entró en vigencia el 1 de abril del año 94, y allí hubo un cambio importante. ¿Por qué hubo un cambio importante? Porque antes de la ley 100 solamente existía aquí el Seguro Social, que era la entidad que podía pensionar, y el Seguro Social que administraba lo que es hoy en día el régimen de prima media, que es lo que administra hoy en día con pensiones. ¿Qué pasó aquí con la ley 100? Con la ley 100 ya en ese momento aparecieron otros actores en lo que tiene que ver con pensiones, porque ya aparecieron los fondos privados. En ese momento eran alrededor de casi 42 fondos de pensiones privados que aparecieron. ¿Y qué pasó con los colombianos? Ya tuvimos la oportunidad de escoger dónde quiero estar. O sea, ya puedo escoger o Colpensiones o cualquier fondo privado. El problema radicó es que faltó información o mucha información para identificar tanto en lo que era el régimen de prima media como en el régimen de los fondos privados, en indicarle a las personas cómo funcionaba. Entonces muchas personas tomaron la decisión sin tanta información y se trasladaron ya sea para un fondo privado y luego también se pudieron venir nuevamente a Colpensiones sin saber por qué. Uno le pregunta a las personas, ¿usted por qué se pasa de un lado a otro? Y la verdad dice, es que a mi papá le fue bien, es que a mi tío le fue bien, a mi hermano le fue bien, y no caemos en cuenta que lastimosamente esa no es la forma para tomar una decisión de trasladarse. Los traslados, como lo vamos a ver ahora, son decisiones de vida porque una decisión mal tomada puede significar que mis ingresos no vaya a tener un ingreso justo o un ingreso que yo esperaba en mi vejez. O puede pensar también de que yo pensaba que iba a lograr pensionarme en un sitio que yo escogí y resulta que no me pude pensionar. Entonces hay que empezar a tomar ese tipo de decisiones, no por cómo le va bien a los demás, sino porque cada uno es un caso particular. Entonces en este caso particular vamos a explicar lo que debió haber sido dictado hace más de 20 años, en el año 94, a todos los colombianos, que es la diferencia entre Colpensiones y un fondo privado. En un fondo privado, ¿cómo se pensiona una persona? Cuando una persona se afilia a un fondo privado, ¿qué pasa en el fondo privado? En ese momento, cuando se afilia al fondo privado, se le abre una cuenta de ahorro individual, es decir, como una cuenta de ahorro en un banco, donde voy a hacer unos depósitos mensualmente. ¿Cuánto voy a depositar en esa cuenta? Voy a depositar un 16%, que ese 16% ¿de dónde sale? Un 4% que como empleados que somos, nos descuentan a cada uno de nómina, que por ley tienen que descontarlo, y el empleador que coloca una gran parte que muy pocas personas conocen, que coloca el 12%. El total suma un 16% que va ahorrando en esa cuenta. Se va sumando en esa cuenta. Pues muy bueno que estoy haciendo un ahorro, claro, y lastimosamente en Colombia, para que cifras de ahorro, saliendo algo un poco más del tema, cifras de ahorro, Colombia es un país que más o menos el indicador de ahorro de la población está hablando del 15%. ¿Y sabe por qué se logra ese indicador que supuestamente está al 15%? Los países europeos están alrededor del 30%, pero aquí estamos a la mitad. ¿Pero por qué se logra aquí ese indicador? Porque nos obligan a ahorrar. ¿Nos obligan a ahorrar cómo? Con cesantías y con pensiones. Si no tuviéramos esa obligación, ese indicador caería al 4%. ¿Qué es importante aquí cuando la persona en el fondo privado entonces tiene esa cuenta de ahorro individual? ¿Cómo se pensiona una persona en el fondo privado? La ley indica que para que una persona se pueda pensionar en el fondo privado, la persona tiene que tener ahorrado en esa cuenta de ahorro el equivalente al 110% de lo que costaría pagar una pensión de un salario mínimo legal vigente. En dinero, más o menos, ¿cuánto podría ser en cifras? Y eso aquí es mucho de corte cuánto dinero es. ¿Por qué? Porque es que en el fondo privado que se tiene en cuenta también para liquidar una pensión. Se tiene en cuenta la edad de la familia, la expectativa de vida de las personas, si sus hijos tienen alguna discapacidad. ¿Y por qué se tiene en cuenta esto? Porque las personas se van a pensionar con un ahorro más sus rendimientos generados en el fondo privado. ¿Qué pasa allí? Si vamos a ver, les toco un ejemplo
que nos ayuda como a mirar las cifras, porque una persona puede tener o va a tener que requerir tener más dinero en esa cuenta que otra. Un ejemplo, una persona que llega un hombre que llega a los 62 años y su esposa tiene 55 años. ¿Sí? La pensión va a durar alrededor de 25 años más o menos. Esa persona fallece, su esposa queda con la pensión de sobrevivencia, la que generó el señor al fallecer, y la pensión de sobrevivencia pues, va a durar unos años más también hasta que fallezca la esposa. Pero ¿qué pasa cuando el pensionado es un hombre de 62 años y la esposa es una muchacha de 33 años? Al fallecer este pensionado, la pensión, para poder pagar esa pensión de la muchacha de 33 años, pues se va a requerir mucho más dinero porque se necesitan pagar más meses de cuotas de pensión. Es decir, se requiere mucho más dinero. Esto se tiene en cuenta también en el fondo privado. Allí es la variación de lo que se tenga ingreso. Más o menos podría uno decir en cifras más o menos, que podrían ser entre 180 a 200 millones. ¿Para qué? Para poder pagar un salario mínimo y más o menos esa sería la proporción. Vuelvo y les digo, tiene el largo de un lado a otro, dependiendo que cada persona, cada estudio que se le haga a cada persona. Esa es la forma con que se pensiona que una persona en un fondo privado. ¿Cómo se pensiona una persona en Colpensiones? En Colpensiones, lo que importa acá no es de pronto el capital ahorrado, la ley no me indica que debo tener un capital ahorrado o no. ¿Acá qué me indica? Me indica que debo cumplir dos requisitos. ¿Cuáles son los dos requisitos? Unas semanas mínimas requeridas y una edad mínima requerida. Unas semanas mínimas de cuánto tienen que ser hoy en día, 1.300 semanas. ¿La edad en cuánto? 57 años mujeres y 62 años los hombres. Una diferencia también con el fondo privado, ¿cuál es? Que en Colpensiones no hay cuentas de ahorro individual. ¿Cómo así? En el fondo cada persona que está afiliada tiene su propia cuenta. En Colpensiones no hay cuentas individuales, solamente existe una cuenta para todas las personas. En el fondo privado, ¿qué se puede hacer y no se puede hacer en Colpensiones? En el fondo privado se puede hacer aportes voluntarios, es decir, me está sobrando un dinero, puedo aportarlo allí para ir aumentando ese ahorro y que me genere más rendimientos. En Colpensiones no, porque si es una sola cuenta, pues felices todos los afiliados que estamos en Colpensiones y nos aportan un dinero de más. Pero hay una diferencia grande allí y es la gran ventaja que tiene Colpensiones en lo que tiene que ver con el pago de pensiones, porque muchas veces se preguntan, pues, antes de seguir con eso, para poder pensionarse, ¿qué se necesitan aquí? Entonces ya tenemos dos requisitos, edad y semanas. Si tengo 2.000 semanas, si tengo 45 años, ¿me puedo pensionar en Colpensiones? No, tengo que tener los dos requisitos. En caso al contrario, tengo 80 años, pero tengo 500 semanas, ¿me puedo pensionar en Colpensiones? No, tengo que tener los dos requisitos. Lo que les decía ahora de la cuenta común, que tiene un gran beneficio, ¿por qué? Porque el costo de las pensiones, lastimosamente con lo que aporta la persona, normalmente no se alcanza para pagar lo que les esperaría pagar una pensión de una persona. Un ejemplo, esas son cifras para que más o menos conozcamos. Una persona ahorrando 20 años, sobre un salario mínimo legal vigente, más o menos esa persona logra ahorrar aproximadamente casi 100 millones de pesos. El costo de una pensión de un salario mínimo, ¿en cuánto está? Más o menos lo hablamos ahora, casi 200 millones. Yo no puedo decir que el costo de una pensión es diferente en un fondo privado que en Colpensiones. El costo es igual. La diferencia es en la forma en que se obtiene la pensión. En un fondo privado con capital ahorrado, en Colpensiones con edad y semanas. Oiga, pero si el dinero no alcanza, si una persona en 20 años logra ahorrar apenas 100 millones de pesos, le faltan 100 para pensionarse, ¿qué pasa aquí en Colpensiones? Resulta que esa cuenta común, donde todos aportamos, va a subsidiar esos 100 millones de pesos. Es decir, entre todos los afiliados estamos subsidiando los valores que están faltando. Como pasa hoy en día, que no alcanza el dinero porque los afiliados, con los ingresos de los afiliados no alcanza a pagarse todavía, el gobierno nacional saca de su presupuesto nacional y pone el dinero que está faltando. Por eso se dice que en Colpensiones sí hay subsidios y subsidios muy grandes, y pasa algo contrario, ¿no? Todos decimos que los subsidios para quienes deberían ser para las personas que menos ingresos tienen. Pero en Colpensiones pasa algo totalmente diferente, y por eso es que muchas veces se enfocan las reformas pensionales en esto. Porque aquí pasa lo contrario. Una persona que se gana un salario mínimo, ¿el subsidio cuánto sería? 100 millones de pesos. Si se gana un salario mínimo, ¿el subsidio cuánto sería? 200 millones de pesos. Y así sucesivamente hasta el tope máximo con que se podría pensionar una persona en Colpensiones, que son 25 salarios mínimos legales. Es decir, que se tendría un subsidio de 2.500 millones de pesos a una persona que se va a pensionar con 25 salarios mínimos legales.
Eso es algo que lo pone a pensar a uno, dichoso cuando está uno acá en Colpensiones. ¿Por qué? Porque es que eso significa que mi pensión va a salir más alta que en el fondo privado, cuando son salarios superiores al salario medio mínimo en adelante. ¿Por qué? Por ese subsidio que les estoy diciendo. Esa es la diferencia de por qué una pensión puede salir más alta que en otro. Rápidamente aquí para cambiar ya en otro aspecto, de todos modos les van a hablar más tarde también en la parte del fondo privado. ¿Yo qué les puedo decir? ¿A quién serviría un fondo privado y a quién serviría Colpensiones? Yo tengo 4 circunstancias donde puedo decirles que les serviría estar en un fondo privado. La primera circunstancia es cuando la persona se da cuenta que no va a poder obtener una pensión, ni en Colpensiones ni en el fondo privado. ¿Por qué le convendría estar en un fondo privado? Porque en ese caso, cuando llega la edad y no se pueda pensionar, en el fondo privado va a poder solicitar que la devolución de aportes en Colpensiones se llama indemnización sustitutiva. Y esta devolución de aportes en el fondo privado es mucho más alta que lo que da Colpensiones. ¿Por qué? Porque es que se liquida totalmente diferente. En el fondo privado le devuelven todo el 100% de los ahorrado más los rendimientos generados. En Colpensiones no se hace de esa manera, lo se hace a través de una norma o una simple fórmula que da la ley que castiga bastante ese ahorro. Entonces ahí empezamos a tener en cuenta que no a todo el mundo le puede ser Colpensiones. Y por eso es importante, no quiero decir que Colpensiones sea malo o un fondo sea malo, no. Pero mire que es la casualidad, cada persona, si yo no me voy a poder pensionar, ¿dónde debería estar? En un fondo privado. Segunda casualidad o casuística donde podría estar en un fondo privado, es alguien que tenga mucho dinero. Un ejemplo, me gano un baloto, digo 600 millones de pesos los voy a colocar para pensionarme en un fondo privado. Supongamos que con eso me alcanza para cuántas pensiones, más o menos sacando la regla, aunque la edad más temprana se necesitaría más dinero de todos modos, pero supongamos que sea con 3 salarios mínimos que se va a pensionar en un fondo privado. Pues hoy en día las personas financieramente podrían hacerlo, pero financieramente dicen, tengo 600 millones de pesos, con eso compro 6 apartamentos, los pongo a rentar y prefieren invertir eso, pero que tienen la opción de hacerlo en el fondo privado, pueden hacerlo. Ya es decisión de cada persona. La tercera casuística o la tercera probabilidad para poder tomar la decisión, ¿cuál podría ser? Cuando yo veo que es muy difícil llegar a cumplir esas 1.300 semanas en Colpensiones. Que es decir, tengo semanas, pero veo muy lejano llegar a 1.300 semanas. ¿Por qué? Porque en el fondo privado hay algo que se llama pensión de garantía mínima. La pensión de garantía mínima, ¿cuándo aplica? Aplica cuando las personas cumplen la edad para pensionarse, es decir, 57 años mujeres y 62 años los hombres, y aplican los subsidios del gobierno para la pensión de garantía mínima, donde dice, mire, para poder pensionarse con un salario mínimo, usted solamente requiere tener que 1.150 semanas. Es decir, que si una persona llega a 1.150 semanas en el fondo privado y ya tiene la edad, puede solicitar ¿qué? Ya puede acceder a la pensión de garantía mínima, que es un salario mínimo legal vigente. Eso sería lo máximo así. Bueno, y a Colpensiones, si he dicho todo, que a todo el mundo en el fondo privado muchas cosas le sirven. Si ustedes pueden ver aquí, no estamos hablando ni de una cosa de la otra, sino que es lo que queremos que verdaderamente estén las personas donde deben estar. Entonces, a Colpensiones, ¿quién le sirve? Y es una fórmula sencilla que yo le digo a todo el mundo. La fórmula más fácil de darse cuenta si sirve Colpensiones, ¿cuál es? Si usted sabe que va a llegar a las 1.300 semanas como mínimo. Si usted sabe que va a llegar a las 1.300 semanas, no lo dude, quede sin Colpensiones, pase a Colpensiones. Pero si no, miremos las otras características que de pronto no le servirían estar acá. ¿Qué otra cosa importante en Colpensiones también que se tiene en cuenta para liquidar una pensión? Se tiene en cuenta también el momento de liquidar la pensión, y eso lo vamos a ver al final para cuando estamos haciendo el ejemplo, el promedio salarial de los últimos 10 años. Pero también aplicamos algo que se llama principio de favorabilidad. Ese principio de favorabilidad, ¿cómo lo aplicamos? Resulta que si una persona hace más de 10 años, un ejemplo, hace más de 15 años, fue el gerente general de X empresa, tenía un salario de 15 millones de pesos y por condiciones de la vida terminó cotizando los últimos 10 años con salario mínimo legal. Pues sería muy injusto que no tomarle en cuenta pues, esos periodos para poder hacer un promedio. Pues Colpensiones siempre hace hoy en día sin que haya necesidad de solicitarlo, dos proyecciones. Una proyección con el promedio salarial de los últimos 10 años, que es el que normalmente se saca a todo el mundo, porque casi siempre es el que más dinero da, y la otra con el promedio salarial de toda la vida laboral. El valor que me dé más alto es el valor que le aplica a Colpensiones. Como les digo, no hay que solicitarlo, Colpensiones lo hace automáticamente.
Bueno, algo importante también, si yo me quiero trasladar, ¿qué me aplica para poder hacer un traslado hoy en día? Entonces, ahí vienen varias cosas. Lo primero es que la ley que me indica para poder trasladarse, lo primero que me indica es que la persona debe tener como mínimo 5 años de afiliado donde se encuentra, ya sean, y recuerden que hay dos regímenes, está el régimen de prima media que administra Colpensiones y está el régimen de ahorro individual con solidaridad, que son los fondos privados. Entonces, para poder trasladarse de un régimen al otro, ¿qué me exige la ley? ¿Qué me exige? Que debo tener como mínimo 5 años de afiliado en el régimen donde esté. Entre fondos privados suma, ¿cómo así? Si una persona tiene 2 años en Porvenir, ya lleva 3 años en Colfondo y se pasó a Colfondo y ya lleva 3 años en Colfondo, ya cumpliría 5 años y ya podría trasladarse, un ejemplo, a Colpensiones. Ese casi todo el mundo lo cumple. El problema es el siguiente requisito. El otro requisito que me dice la ley es que las personas para poder trasladarse no pueden estar en los últimos 10 años de edad para pensionarse, ya que es donde empiezan a padecer y a sufrir muchas personas, porque desconocían esto. Resulta que cuando quieren trasladarse ya la edad no lo permite, es decir, una mujer antes de 47 años, si no se pudo trasladar, si cumplió 47 años ya no puede trasladarse. Y un hombre, si cumplió ya 52 años, ya no puede ¿qué? Trasladarse. Y ahí empieza uno ese sufrimiento y por eso es tan importante tomar esas decisiones. Si le coloco un ejemplo cómo una persona puede quedar en una trampa, no trampa, sino cometer un error donde dicen, ¿qué dicen? Un ejemplo, una persona está en un fondo privado y dice, bueno, tiene 40, una mujer tiene 45 años, me quiero ir para Colpensiones. Se da cuenta que se quiere trasladar a Colpensiones, hace el traslado porque tenía 45 años, podría hacerlo, ya lleva más de 5 años afiliado donde estaba menos de los 10 años, no tenía 47, se trasladó. Cuando se traslada a Colpensiones dice, oiga, pero es que yo me doy cuenta que acá esto no me va a servir, me quiero devolver otra vez al fondo privado. Lastimosamente, tiene que cumplir nuevamente estos requisitos, es decir, 5 años nuevamente afiliada, es decir, si tiene 45, a los 50 años podría trasladarse, pero lamentablemente ya está en menos de 10 años para pensionarse, ya no puede ¿qué? Trasladarse y le tocó quedarse en ese fondo donde estaba, en este caso sería Colpensiones, que entre comillas no le hubiera servido. Y por eso es importante tomar ese tipo de decisiones para no cometer errores gravísimos que al final representan que no tengo un ingreso o el ingreso que yo esperaba. Adicional a esto, a estos dos requisitos, la Superintendencia Financiera en el año 2016 sacó la circular 016, donde volvió obligatorio que algo que se llama proceso de doble asesoría. ¿Y cómo es el proceso de doble asesoría? Que la persona que se quiera trasladar tiene que recibir información de ambas entidades, tanto donde está como donde quiere trasladarse. Si no tiene esas dobles asesorías, no puede ¿qué? No puede trasladarse. Eso queda registrado en la red, queda registrado en línea, y una vez que ya tenga esas dos dobles asesorías, puede trasladarse. En Colpensiones, ¿cómo se hace la doble asesoría? Simplemente llamar al call center de Colpensiones al 018000 410909, opción 4, opción 2. Deben tener tiempo, se demora más o menos entre 20 y 25 minutos la llamada telefónica, hablando. Pero la ventaja que tiene Colpensiones es que una vez usted cuelga el teléfono, ya quedó realizada la doble asesoría. No tiene que esperar a que nos lo llamen nuevamente o algo con otra entidad, sino que inmediatamente ya queda realizada la doble asesoría. Estos son los pasos para poder realizar un traslado. Algo adicional que sacó Colpensiones, es la única entidad que tiene esto, que les voy a mostrar ahora, que es la única entidad en todos los fondos de pensión que tiene el traslado de régimen a través de manera electrónica. Eso ya tiene apenas 15 días más o menos que salimos con esto. ¿Qué permite aquí? Que la persona que se quiera trasladar pues puede hacerlo sin necesidad de salir de su casa. No necesita tener escaneado ningún documento. Simplemente lo que se requiere es que tenga un celular y un correo electrónico. Importante para poder hacer el traslado de asesoría, ¿cuál es? Que la persona debe tener primero para poder hacer el traslado debe tener que la doble asesoría. Si no tiene la doble asesoría, no podría trasladarse tampoco virtualmente, se le negaría el traslado. Simplemente ingresan a la página y lo hacen, es súper sencillo. Esa es la cosa más fácil del mundo, en menos de 10 minutos ya se ha hecho el traslado sin necesidad y le queda radicado a uno como si hubiera una oficina de Colpensiones. ¿Qué es importante acá? Que el traslado en este momento funciona con cualquier entidad a excepción de ¿quién? De Colfondos. Con Colfondos no se ha podido todavía ajustar los sistemas para poder hacer el traslado de régimen. Con las demás entidades todas está funcionando perfectamente. Entonces, si alguien de Colfondos se quiere trasladar a Colpensiones, sí tiene que hacerlo directamente en una oficina de Colpensiones.
Bueno, normalmente cuando estamos haciendo pagos de nuestro pago de ese porcentaje para pensionarnos, estamos pensando solamente en qué, en que nos vamos a pensionar por vejez. Pero resulta que ahí estamos cubriendo otros tipos de riesgos que son muy importantes y que muchas veces no le damos la importancia que se requieren o la desconocemos. Entonces, cuáles son las prestaciones que uno también tiene derecho en ese pago que está haciendo mensualmente allí? De la primera prestación que se tiene, ¿cuál es? Es la pensión de invalidez. La pensión de invalidez. Entonces, ¿cómo aplica la pensión de invalidez? Resulta que si una persona o un afiliado sufre una enfermedad de origen común, que es origen común, que no es laboral. Si es laboral, ¿quién debe responder? Debe responder la ARL. Por eso es importante estar afiliado a todo tipo de riesgos, tanto en pensión como en laborales también. Entonces, si llega a tener una enfermedad de origen común que no sea laboral, o tiene un accidente casual también que no sea laboral, y tiene una pérdida superior al 50% de capacidad laboral, va a tener derecho a una pensión de invalidez. Otro requisito para tener derecho a la pensión de invalidez, ¿cuál es? Que la persona debe tener como mínimo 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años, desde el momento en que le estructura la invalidez. Algo importante aquí es que tanto la pensión de invalidez y la pensión de sobrevivientes es igual en un fondo privado que en Colpensiones. No hay diferencia. La diferencia está en dónde, en la pensión de vejez. Pero lo que es pensión de invalidez y pensión de sobreviviente es totalmente igual. Entonces, requisitos para tener derecho a la pensión de invalidez: primero, que sea de origen común. Segundo, que la persona tenga una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Y tercer requisito, que tenga 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años. 50 semanas vienen siendo más o menos un año de cotización en 3 años. No importa que sean continuas o discontinuas las semanas, pero que en 3 años tengan esas 50 semanas cotizadas. Hay otra prestación que en el caso mío, para mí es la más importante de todas, porque es la que va a proteger lo que yo más quiero en mi vida, que es mi familia, lo que más amo. Entonces, la pensión de sobrevivientes es precisamente esa prestación que protege a esto que yo más quiero, en el caso mío. ¿Qué me dice la pensión de sobrevivientes? Que en caso de que fallezca el afiliado, el núcleo familiar primario va a tener derecho a la pensión de sobrevivientes. Y vamos a ver quién es el núcleo familiar primario en este orden. Primer núcleo, o primeras personas que tendrían derecho sería cónyuge, hijos menores de 18 años o hasta 25 años, siempre y cuando que estén estudiando. Ese es el primer grupo. Si no tengo ese grupo, si no tengo este grupo, ¿quién tiene derecho adicional? Tendría derecho adicional allí a solicitar la pensión de sobrevivientes padres que dependan económicamente de mí. Si tampoco tengo ni esposa, cónyuge, hijos, si tampoco tengo padres, ¿quién tendría derecho allí? Tendría derecho un hermano con discapacidad. Si no tengo a nadie más, ninguno tenía derecho. Y aquí hay una diferencia que ya les voy a explicar. Importante esto, o sea, porque es que sé que estoy protegiendo a muchas personas, a las personas que yo más quiero. La pregunta que yo haría es, bueno, ¿y qué pasa si yo no tengo hijos, no tengo esposa, no tengo hermano, no tengo padres, no tengo a nadie? ¿Qué pasa en caso de que yo fallezca? Ya que hay una diferencia con los fondos privados. Si yo llego a fallecer en Colpensiones y no tengo a nadie de este grupo primario, ni hijo, ni esposa, ni cónyuge, porque funcionan igual la pensión de sobreviviente en Colpensión en un fondo privado, pero no tengo ninguna de estas personas que me indique la ley qué pasa con ese dinero o ese ahorro que tenía allí. Pasaría al fondo común a ayudar a financiar las demás pensiones. En un fondo privado pasa algo diferente. En fondo privado, ese ahorro, esa persona que no se pudo pagar ni con su cónyuge, ni con sus hijos, ni con el papá, ni con igual que lo que pasa en Colpensiones, la diferencia es que aquí entra en un proceso de sucesión, es decir, es un proceso hereditable, es una herencia que va hasta grado quinto de consanguinidad. Esa es una de las diferencias que hay en este momento con Colpensiones. Importante aquí para tener derecho a la pensión de sobrevivientes, muy parecida a la pensión de invalidez, que la persona cuando fallezca debe tener como mínimo 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años desde el momento en que falleció la persona. ¿Por qué es importante esta información? Y yo les coloco un ejemplo. ¿Qué pasa si yo llevo un año trabajando, cotizando hasta el día de hoy y me quedo sin trabajo hoy? ¿Qué consejo podría darle a una persona? Pues por lo menos le puedo decir, puede estar tranquilo por 2 años, porque por 2 años tiene perfectamente protegido. En teoría serían 3 años, que tendría protegido el riesgo de pensión de invalidez y una pensión de sobreviviente en caso de que le pasara algo. Pero le digo que 2 años, ¿por qué?
porque 2 años puede pasar sin cotizar, pero el tercer año, lo ideal es que empiece a cotizar. ¿Para qué? Para nuevamente renovar ese tiempo de protección, que tenga otro año más para poder que las personas que están a su cargo, en caso de que le pase a él algo, tengan derecho a una pensión de sobrevivientes por lo menos, o en el caso de la persona, una pensión de invalidez. Bueno, como les explicaba ahora, en Colpensiones, cuando no me alcanzo a pensionar, puedo solicitar la indemnización sustitutiva, que en el caso de los fondos privados se llama devolución de aportes, y que la devolución de aportes, como les decía, es más alta en un fondo privado que en Colpensiones, la indemnización en Colpensiones. Otra prestación que aplica tanto en Colpensiones como en los fondos privados también es el auxilio funerario. El auxilio funerario, ¿cómo se paga? Y aquí hay un inconveniente a veces, lastimosamente, la ley dejó muy abierto a quién se le paga el auxilio funerario. La ley dice textualmente, páguele a quien con factura demuestre que sufragó los gastos fúnebres. Al decir eso no está mencionando que sea familiar, grave consanguinidad, sino que simplemente con factura. Lastimosamente, cuando uno tiene un dolor muy grande por pérdida de un familiar, lo que menos piensa uno es en plata o en un papel. A uno le pueden entregar una factura, pero lastimosamente si esa factura no está en nombre del familiar, no se le va a pagar el auxilio funerario. Muchas veces aquí en Cali tenemos, por ejemplo, funerarios que nos cobran a nosotros 300 auxilios funerarios mensuales. ¿Por qué? Porque es que tienen el derecho, la ley lo permite. La persona no tiene dinero en su momento y le dicen, vea, la persona estaba afiliada, yo, si quiere, usted me 50.000 pesos, yo me encargo de todo. Y lo hacen así, y la factura a nombre de quién sale, sale a nombre de la funeraria. Y la funeraria viene a Colpensiones o al fondo privado a cobrar estos dineros porque la ley lo permite. Que tener cuidado, ¿qué pasa si tenemos pólizas exequiales? Es decir, si tenemos pólizas que hemos contratado con entidades diferentes y donde uno contrata la póliza, coloca beneficiario a toda la familia, en el caso mío tengo hasta las mascotas, a mis gatos los tengo en esa póliza, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa con este auxilio funerario que entregaría el fondo de pensión? Resulta que pueden pasar dos cosas. Les coloco el primer ejemplo. Yo soy el que tomó la póliza exequial, es decir, firmé el contrato de la póliza exequial y coloqué a mi familiar y a los gatos de beneficiarios en esa póliza. Y yo soy, como soy el tomador, lastimosamente fallecí. Yo soy el afiliado a Colpensiones o al fondo privado. ¿Qué pasa con este auxilio funerario? La factura a nombre de quién va a salir. Como yo firmé el contrato de la póliza exequial, pues ese contrato va a salir a nombre de la persona que falleció. Y en ese caso, lamentablemente, este auxilio funerario se perdió porque una persona que está fallecida no puede estar cobrando, a menos de que esté asustando. Esa es una diferencia grande. Coloquemos el ejemplo de otra manera. ¿Qué pasa si mi esposa firma la póliza exequial, es la que firma el contrato, me tiene a mí como beneficiario en esa póliza, a las mascotas, a todos, y fallezco yo? La factura a nombre de quién va a salir a nombre de mi esposa. Es decir, que mi esposa sí va a poder ir a Colpensiones o al fondo privado a solicitar que le paguen este auxilio funerario. Este auxilio funerario no es despreciable, es una cantidad buena. O sea, ¿cuánto es lo mínimo que le van a pagar a uno por este auxilio funerario? 5 salarios mínimos legales vigentes. No importa los gastos fúnebres. Se paga hasta más dinero, pero tienen que depender los ingresos y también lo que cueste. Pero normalmente lo que siempre se paga son 5 salarios mínimos legales vigentes. Que costó 800.000 pesos el entierro, no importa, le van a pagar 5 salarios mínimos legales vigentes. Entonces no es un dinero que es despreciable, no es un dinero interesante, que de todos modos hay que ponerle cuidado porque lo puedo perder por no mirar un documento en el momento de estar haciendo las vueltas o los trámites fúnebres de mi familiar. Listo. Ya vamos llegando ya a la parte para cómo aprender a liquidar una pensión. Entonces recuerden, para poder pensionarse en Colpensiones, ¿qué se necesitan? 2 requisitos obligatorios. No es que tenga uno, no, tengo que cumplir los dos. La edad, 57 años mujeres y 1.300 semanas. Hombres, 62 años cumplidos ya como mínimo y 1.300 semanas, que son las mínimas requeridas. Entonces vemos aquí una fórmula que me indica, donde dice R, que es el porcentaje de ingreso de liquidación, es decir, lo que me R es lo que tengo que multiplicar a qué. Recuerden cuando les decía que en Colpensiones que se tiene en cuenta para liquidar una pensión, el promedio salarial de los últimos 10 años, también el de toda la vida laboral, pero normalmente es el promedio de los últimos 10 años. Es decir, debo conseguir el promedio salarial de los últimos 10 años. ¿Dónde puedo conseguir el promedio de mis últimos 10 años aquí en Colpensiones? Descargando su historia laboral. Uno descarga su historia laboral y por ahí puede coger y pegar en Excel. Y puede sacar un promedio. De todos modos, Colpensiones va a ser algo adicional. Colpensiones, cada año que usted cotizó de esos últimos 10 años,
lo va a traer en valor presente en IPC, para que no sea un dinero que se depreció y quedó allá, que sería injusto. Entonces, Colpensiones actualiza en valor de IPC, esos cada año de esos últimos 10 años, para sacarle el promedio. A ese promedio salarial le voy a multiplicar el porcentaje que haya aquí en esta fórmula. Entonces, vamos a mirar la fórmula, que es muy sencilla. Entonces, R, que es igual a 65.5 menos 0.5, que esto es la parte fija. La única variable que hay en esta fórmula, ¿cuál es? La S. ¿Cómo despejo S? Es muy sencillo también. S es simplemente coger el promedio salarial de los últimos 10 años y dividirlo sobre el salario mínimo legal vigente en el momento en que yo me vaya a pensionar. Repito, promedio salarial de los últimos 10 años dividido sobre el salario mínimo legal vigente en el momento en que yo me vaya aquí a pensionar. ¿Qué es importante aquí? Vamos a mirar con un ejemplo. Entonces, miremos un ejemplo aquí. El ejemplo que estoy colocando acá es como si yo me hubiera ganado en los últimos 10 años un promedio de 2 salarios mínimos legales vigentes de hoy en día. Es un ejemplo. ¿Cuánto fue el promedio salarial de mis últimos 10 años? Me dio 1.755.606, que es lo que equivale a 2 salarios mínimos de hoy en día. Es un ejemplo. Y lo divido sobre el salario mínimo legal de hoy en día. Me da 2. ¿Eso qué voy a hacer? Voy a reemplazar en la fórmula donde estaba S. Entonces, al reemplazar S, simplemente ya multiplico la parte interna de la fórmula, que es 0.5 por 2, me da 1. Y a 65.5 le resto el 1, me da 64.5. Si ustedes miran la parte de aquí abajo, mi promedio salarial de los últimos 10 años, ¿cuánto era? Era 1.755.606. Le multipliqué el porcentaje de cuánto me dio la fórmula y eso es el valor de mi pensión. Cuando yo veo que yo venía ganando 1.755.000 y me voy a pensionar con 1.132.000 pesos, pues ¿qué digo? Oiga, pero que me mermó bastante. Y aquí es la invitación para que miremos, si fueron observadores en la parte anterior, ¿qué me decía la fórmula en la parte de abajo? Que por cada 50 semanas adicionales, es decir, por cada año además que usted tenga cotizado, ese porcentaje que me está dando aquí va a incrementarse 1.5% hasta máximo 15 puntos adicionales. La pregunta, oiga, ¿y con cuántas semanas obtengo 15 puntos adicionales? Se obtienen con 500 semanas de más, es decir, con 10 años más de cotizaciones. Entonces, si tengo 1.300 y tengo 500 semanas de más, voy a obtener esos 15 puntos adicionales. Miremos el ejemplo ahora con las 1.800 semanas, que sería lo máximo que se me tendría en cuenta para liquidar una pensión. Es el mismo ejemplo anterior y podemos mirar aquí en la fórmula que están viendo en pantalla, que simplemente al 64.5 le agrego 15 puntos porque ya no son 1.300 semanas, sino 1.800 semanas que estamos haciendo este ejercicio. Si vemos allí cuánto incrementó de 1.132.000 pesos que me quedaba mi pensión, pasó a 1.395.000 pesos. Es decir, que tener semanas de más significa que dinero. Y por eso es importante lograr, entre más semanas tenga, pues tener esa oportunidad de generarlas. En Colombia, como podemos ver, nadie se pensiona con el 100% de lo que venía ganándose. Nadie se pensiona, solamente se pensiona con el 100% las personas que cotizaron toda la vida con el salario mínimo legal vigente. ¿Por qué? Porque si yo le aplicara esta fórmula a una persona que toda la vida se cotizó sobre un salario mínimo, me haría mucho menos dinero que un salario mínimo. Pero en Colombia están prohibidas por ley en la Constitución las pensiones inferiores a un salario mínimo legal vigente. Es decir, estas personas se pensionarían ¿con cuánto? Con el 100% de lo que vendrían ganándose las personas. ¿Qué pasa cuando yo me doy cuenta que no me voy a poder pensionar ya? Que ya me di cuenta que, oiga, no me alcanzó ni en un fondo privado ni en Colpensiones no me alcanzó para pensionarme. Entonces, hay unas alternativas que ha sacado el gobierno. Una de las alternativas son los beneficios económicos periódicos o BEPS, cuando están escuchándolos hoy en día, que en el municipio de Palmira hemos hecho grandes cosas también con los gestores culturales. Pero esto aplica para quién, ese programa BEPS, ¿para quién aplica? Aplican para varias personas. Aplican para las personas informales, que lastimosamente en nuestro país, y es un estudio que hice hace 3 años, donde identificamos, por ejemplo, que de 23 millones de personas que se consideran activos laboralmente, ¿qué quiere decir? Que están recibiendo un ingreso, no se me importa que sea un mínimo o menos de un mínimo. Está la persona que vende cigarrillos, la persona que embola zapatos, el empleado, el pensionado. De esos 23 millones de personas, solamente están cotizando 8 millones de personas. Y de esos 8 millones de personas,
¿Qué va a pasar? O sea, y esto con la pandemia, es decir, la mayoría de gente casi es informal, estamos hablando de una informalidad más superior al 45% de hoy en día cifras del DANE, que creería que con la pandemia se ha incrementado muchísimo más. Entonces, este programa que va encaminado a que, primero, a las personas que no pueden cotizar sobre un salario mínimo, es decir, a los informales. ¿Quiénes pueden aplicar también? Personas que se dieron cuenta que no se van a poder pensionar, y ya les explico por qué. ¿Quién más pueden acceder aquí? Personas que tienen altibajos laborales, es decir, me contrataron 2 meses, me quedé sin trabajo un tiempo, vuelven y me contratan otra vez, y ya les explico por qué. Resulta que este programa que administra Colpensiones, ¿qué es? Es un programa donde las personas cuando se afilian a ese programa abren unas cuentas de ahorro en Colpensiones y las personas van a poder ahorrar desde un monto mínimo, desde mínimo 5.000 pesos hasta máximo 1.260.000 pesos acumulado en todo el año. ¿Por qué máximo acumulado? Porque si pudiera pagar más de 1.260.000 pesos al año significaría que sí podría cotizar. Y ese es un programa que se busca para las personas que no pueden cotizar. ¿Qué ventaja tiene este ahorro que están haciendo esas personas allí? Es un ahorro voluntario cuando puedan, lo que puedan y cuando quieran, no es obligatorio, cuando tengan la forma de hacerlo. La ventaja que tiene es que cuando llegue la edad para pensionarse, el gobierno nacional da un subsidio del 20% sobre lo que tenga ahorrado la persona en estas cuentas. Es una persona perfectamente, si tiene ahorrado 10 millones de pesos, el gobierno le da 2 millones de pesos. Y se va a hacer pago bimestralmente, se va a recibir un pago de manera vitalicia. El gobierno le garantiza que si se acaba el ahorro, lo que tuviera, el gobierno le garantiza que hasta fallezca la persona, va a tener ese ingreso. ¿De cuánto puede ser? Dependiendo del ahorrado. Puede ser de 100.000 pesos mensuales, de 500.000 pesos, máximo 85% de un salario mínimo legal vigente. Eso sería lo máximo mensual que podría recibir. ¿Por qué es importante? Porque está buscando proteger a este grupo de personas que no tienen un ingreso, a que no van a tener un ingreso fijo. ¿Cómo podría yo aplicar un ejemplo? Si yo coticé y he hecho un ahorro y algún tiempo tuve cotizaciones pero no me puedo pensionar, voy a poder trasladar ya sea de Colpensiones o un fondo privado esos recursos a este programa para poder que ese ingreso, ese ahorro sea mayor. Entonces, hay otras alternativas que uno podría obtener, y eso siempre lo recomiendo a las personas cuando dicen, no, yo voy a solicitar la indemnización o la abolición de aportes en un fondo privado. Antes de hacer eso, escuche y vaya que le hagan una proyección en Colpensiones sobre el programa BEPS, que de pronto uno dice, no, voy a recibir 400.000 pesos de por vida. Les prefiero uno recibir 400.000 pesos a no recibir nada, que le están garantizando. Hay que aclarar que el programa BEPS no es una pensión, es un programa de beneficios económicos periódicos. Siempre va a ser mucho mejor una pensión que un programa de beneficios, que un BEPS. Eso sí tengo que hacerlo claro, pero es una alternativa. Otra posibilidad que se tiene también, ¿cuál es? Es la pensión familiar. El gobierno nacional hace ya casi 6 años también ya venían estudiando eso y sacó lo que es la pensión familiar, donde permite que los esposos puedan sumar semanas entre sí. Y aquí pasa algo, por ejemplo, en Colpensiones que se requiere que entre los dos esposos, primero, lleven 5 años de convivencia, que ya a los 45 años tengan el 25% de las semanas requeridas para pensionarse, es decir, alrededor de, estaremos hablando de 325 semanas, y que sumen entre los dos que 1.300 semanas. Si suman esto, cumplen el requisito de nivel de SISBEN 1 y 2, y lo que acabo de decir, podrían solicitar la pensión familiar, que es una pensión de un salario mínimo para las dos personas. En un fondo privado, ¿cómo funciona? Y es donde yo les digo muchas veces que la pensión familiar es más fácil de pronto obtenerla en un fondo privado que en Colpensiones, y les explico por qué. Porque en el fondo privado, en Colpensiones, ¿qué pedimos? Pedimos que sea de nivel 1 y 2 las personas para poder pedirlas o solicitarlas. En el fondo privado no se necesita nivel de SISBEN 1 y 2, cualquier persona podría solicitarla. La otra cosa que también conviene en el fondo privado de la pensión familiar, ¿cuál es? Que la persona van a sumar entre las parejas, van a sumar apenas 1.150 semanas. ¿Cuántas pide Colpensiones? 1.300, es decir, 3 años más. Entonces puede ser mucho más fácil en el fondo privado solicitar la pensión familiar. ¿Qué pasa si mi esposo, queremos aplicar la pensión familiar, pero si mi esposo está en Colpensiones y yo estoy en un fondo privado, ya llegamos la edad para pensionarnos, ninguno nos pudimos pensionar? Vimos la norma de los traslados al inicio. ¿Qué va a pasar? La ley le permite hoy en día hacer un único traslado para solicitar la pensión familiar. Es decir, las dos personas, la pareja, tienen que estar en el mismo sitio, en el mismo fondo para poder solicitar la pensión familiar. Así que con lo que les acabo de decir, ¿qué le recomendaría a la persona? Pues digo a mi esposa, pásese al fondo privado donde estoy yo para solicitar la pensión familiar. Nuestra página web de Colpensiones, para que ustedes sepan, las personas, se ha creado una sede electrónica. Hoy en día estamos haciendo un montón de cosas electrónicas, cosas
Dice, la pandemia trajo cosas horribles, pero también trajo cosas buenas, proyectos que teníamos para 3 años, 5 años, los hemos hecho este año en meses. No han puesto a correr a todos, pero todos lo hemos logrado y Colpensión está muy feliz de todo lo que se ha logrado. Hoy, ¿qué podemos hacer virtualmente? Para que sepan ustedes, ya se puede solicitar la pensión de vejez a través de la página internet sin ningún documento, igual como el traslado, es igual. Puedo afiliarme por primera vez al sistema también. Y en nuestra página interna de internet, donde está www.colpensiones.gov.co, hay una opción que dice sede electrónica y usted puede hacer correcciones de historia laboral en línea, actualizar sus datos, descargar su historia laboral, cambiar la información, o sea, muchas cosas. Colpensión está totalmente a salir de con esto. Otro portal muy importante es www.venportufuturo.gov.co, que aquí te encuentran parte de la información que han recibido hoy. Algo que tiene Colpensiones también es que ya todo está en línea. Es decir, si usted radicó un trámite en San Andrés, mañana puede ir a Leticia a preguntar cómo está. Y puede notificarse en cualquier sede. Ya no tiene que ir que solamente lo hizo en un solo sitio. Si fue en Palmira, no puede ir a otra parte. No, en cualquier parte puede hacer sus trámites y obtener información. Importante esta línea telefónica, que es 018 410909, que sirve para qué, para cuáles son los documentos para realizar diferentes trámites, cómo está el estado de mis trámites, si hay respuesta o no, los puntos de atención de Colpensiones sobre el programa colombiano en el exterior, y también lo que les decía ahora, para la doble asesoría. En este caso marcarían la opción 4 y la opción 1, la opción 2, perdón, 4 primero y la opción 2, y ahí recibirían la opción de la doble asesoría. También ya para finalizar, Colpensiones está enfocado en todo lo que sea transparencia en la entidad, permitirle que no haya casos de corrupción interna y también de afuera de las otras entidades, es decir, donde personas no se presten para hacer juramentaciones falsas, donde hayan dictámenes judiciales que no son acordes. Hace poco en Barranquilla un juez fue condenado en este momento porque adjudicó más de 300 pensiones por sentencia, donde se descubrió que era un negocio que tenía en fraude. Es muchas cosas. Colpensiones solicita a todas las personas, tanto si conocen casos de corrupción, de fraude o algo, que nos cuenten a nosotros a través de nuestras líneas éticas, donde se garantiza que haya total transparencia. Nosotros estamos enfocados en que cada día Colpensiones mejore más, y es una entidad que es de los colombianos y hay que cuidarla, que nunca pasen cosas como las que pasaron anteriormente. Listo, allí voy a leer un espacio para el que tenga alguna duda para responderles, si me hacen el favor. Buenas tardes. Creo que el señor Emilio estaba pidiendo la palabra hace rato. Que pueda hacer la consulta que tiene pendiente, okay, por favor. Claro que sí. Doctor Ocampo, con las buenas tardes. Buenas tardes, Emilio, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Mi pregunta es la siguiente. Se presenta el caso de que un trabajador activo tiene los requisitos de jubilación convencional cumplidos y tiene los requisitos de pensión de jubilación a través de Colpensiones. El trabajador busca que se le aplique el principio de favorabilidad contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política y la recomendación que hace la Corte Constitucional en la sentencia 445 del 26 de septiembre del 2019. ¿Ante quién se gestiona para que se le aplique ese principio de favorabilidad en este caso, sabiendo que las pensiones de los entes territoriales están respaldadas por el FOMPET y que existe la unidad de gestión de pensiones y parafiscales? Ok. Allí, ¿qué pasa, don Emilio? Allí lo que en este momento no podría dar una respuesta acá, porque nosotros simplemente lo que hacemos es aplicar lo que está en este momento sobre el Sistema General de Pensiones que aplica hoy en día. El caso suyo, ¿qué le recomendaría yo? Y además que eso es algo de lo que tiene que ver con el derecho de una jubilación pensional de convención con ustedes, con la empresa también, donde miraban si el empleador ya seguía trabajando, no seguía trabajando. Esa es la sentencia 445, si no estoy mal, del 2019. ¿Qué recomendación yo les doy allí para poder que ustedes puedan obtener algo de fondo? Ahí podrían radicar ustedes un oficio en Colpensiones, donde vaya dirigido al área de doctrina Colpensiones, con esa inquietud que usted está preguntando, para que sea directamente el área de doctrina
que le respondan sobre ese derecho que creerían ustedes tener. De Colpensiones. Ok. Sí, señor, el área de doctrina. Área de doctrina de Colpensiones. ¿Cómo, don Emiro? Área de doctrina de Colpensiones. Sí, señor, al área de doctrina. ¿Qué No le- tiene nada que ver con no tiene nada que ver con la unidad de gestión de pensiones y No, parafiscales. no, es que la UGPP es otra cosa, ¿sí? Es que la UGPP es otra entidad. Entonces, allí lo que pasa es que tienen que mirar si de verdad cumplen o no cumplirían ustedes esa norma. O algo que ya no existe hoy, la compartibilidad pensional. Eso ya no existe, ya que dos personas tengan la pensión, no se aplica el principio de favorabilidad de cuál es más favorable a la persona, siempre y cuando haya cumplido los requisitos en el tiempo. Y eso es lo que tendría que el área de doctrina de pronto responderle a esa inquietud. Ok. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Con mucho gusto. No sé si hay otra pregunta que alguien quiera. ¿Alguien tiene otra duda para hacer aclarar en el momento? Ok, Luis David, no sé. Sí, buenas tardes. Qué pena. Pues yo quería era comentar un caso que tuvimos y de pronto saber por pensiones qué puede hacer de pronto respecto a alguna situación. Usted comentaba ahora lo del subsidio que dan por fallecimiento del pensionado, ¿sí? Sí. Resulta que hace poco tuvimos una situación con mi suegro y como usted lo mencionó, pues uno en el momento no tiene la cabeza para estar pensando en estas situaciones y él nunca nos lo comentó tampoco que se lo habían dicho. Esa noche mi suegra sí nos dijo a nosotros y fue pues una situación que se dio en horas de la noche, que sí. Mi suegra sí nos comentó pues que le había hecho algo de subsidio, pero no, pues realmente no estábamos como con la cabeza para eso. Le preguntamos, apareció una persona de una funeraria y nos dijo que no, que eso ya no lo estaban pagando. Entonces, con base en la respuesta que nos dio, que yo considero fue de mala fe, porque ellos saben que sí, él nos dijo, él y la jurídica desde allá nos dijo, no, eso no lo están pagando. Con base en esa respuesta, pues nosotros decidimos tomar el servicio con ellos. Entonces, en esos casos, o sea, ¿cómo se hace control de esas situaciones? Por eso, pero si ustedes tomaran el servicio con ellos deben haberles pedido una factura a ustedes, ¿sí? Ellos hicieron, no, ellos nos hicieron firmar un documento para hacer el recobro a Colpensiones. No, allí lo que pasa, lo que hicieron fue simplemente es como endosarle la factura a nosotros, ¿sí me entiendes? Ellos cobraron la factura, ¿sí? Exactamente. Lastimosamente, pues mira que yo sé que es algo que muy harto, se siente un estafado, pero lastimosamente ahí Colpensiones no tiene nada que hacer, si me hago entender, es algo que permite la ley y yo tengo que pagarle a quien me demuestre con esa factura que pagó. Sí, pues sí, esa era como la inquietud, porque sí siento yo, o sea, y eso sí deberían como revisarlo, porque las personas en ese momento, digamos que no están como con la cabeza para pensar en la situación y se aprovechan porque se aprovechan realmente de eso. Y pues Yo uno sé, sabe, como mencionaba, el valor que cobran por ese servicio no es poco y no se aproxima realmente al servicio que ellos prestan. sí, ahí te lo digo, Lady, es muy triste, eso pasa y lastimosamente, vuelvo y te digo, uno quisiera poder meterse, pero por ley Colpensiones no puede interferir, no puede interferir, ¿sí me entiendes? Ahí no puede interferir porque es un derecho que tienen y le están demostrando con factura que sí. Ahí ya entraría un pleito entre la persona que se siente estafada y la entidad. Y la ansiedad. Bueno, le agradezco mucho la información. Dentro de lo que les pasó. ¿Alguien tiene otra inquietud que pueda responderle? Okay. Me llegó una por chat, dame un momentico, te la leo. Okay. Me dice César,
entiendo que es favorable para incrementar el monto pensional poder tener más de 1.300 semanas. Si uno cumple los 62 años y ya tiene las 1.300 semanas, ¿se puede continuar trabajando para sumar más semanas o la entidad tiene toda la autonomía para solicitarle que haga la gestión de pensión? Bueno, allí hay dos cosas. Una cosa es para el sector privado y otra cosa es el sector público. En el sector público, la edad de retiro forzoso quedó a los 70 años. Pasó de 65 a los 70 años. Pues en ese caso, siguiendo esas instrucciones de esa norma, pues la persona podría estar hasta los 70 años. Ya más de 70 años no podría estar la persona porque la ley, es más, si es una persona más de 70 años está en una empresa, casi con seguridad la misma Procuraduría le va a abrir un proceso disciplinario porque no ha sacado a esa persona. ¿Sí? Es importante para poder incrementar semanas, puede incrementarlas siempre y cuando cumpla el tiempo y le permita también la edad, porque si una persona, por ejemplo, tiene 1.300 semanas a los 69 años, pues apenas va a poder incrementar muy pocas semanas, porque a los 70 años ya tendría que retirarse. ¿No hay más preguntas entonces? Para agradecerle mucho a Jorge Alberto por la participación, el espacio, pues la orientación que nos ha brindado en esta hora larguita ya, y agradecerle a Colpensiones por permitir la participación de parte de todos, dándole mucho agradecimiento de parte de la alcaldía de poder ser partícipe, de estar pendiente para los acompañamientos adecuados y las orientaciones debidas. Muchas gracias, Jorge. A usted, Luis David, muchísimas gracias por todo. Gracias al municipio también por permitir esos espacios y a todos los que asistieron, muchísimas gracias. Espero que les haya servido bastante lo que vimos hoy. Una buena tarde. Muchas gracias. Igualmente. Muy interesante la información. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Ahí le vamos a dar el paso de parte de Colfondos para poder iniciar la otra parte. Ahí ya nos tiene la Luz Ariana. Luz David, Luz Ariana. muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y estar presente en este momento para dar una orientación desde el fondo privado. Bueno, Luis David, buenas tardes. Gracias a todos por participar. La información que acaba de brindar Colpensiones, digamos que es muy parecida a la presentación que nosotros tenemos. Yo voy a compartir la diapositiva. Aquí que es importante es tener claro cuáles son las diferencias que tiene Colpensiones frente a los fondos privados. Entonces, pues no quiero repetir, digamos que lo que informó Colpensiones a través de Jorge Alberto. Simplemente sí es importante y la claridad que hizo Jorge Alberto acerca de en qué momento tomar una decisión de estar en un fondo privado o trasladarnos a Colpensiones. Aquí es supremamente importante y por eso nació la doble asesoría en el año 2016. La doble asesoría consiste en que las personas que estén en un fondo privado o en el fondo del Estado, decidir antes de la edad que dice la ley, que es 10 años antes de la edad de mi pensión, es decir, mujeres a los 46 años máximo y hombres a los 52 años máximo, 51 años máximo, perdón, deben tomar decisión de qué les convendría más, si el fondo privado o el fondo público. ¿Por qué? Porque es importante tener presente que cuando estamos en un régimen privado, tenemos un salario, y cuando llegamos a la edad, las mujeres de los 46 años, hay que tener claro si ese ritmo de cotización que estamos realizando va a continuar los siguientes 10 años o va a cambiar. Cuando hablo de si va a cambiar es si yo decido independizarme y montar mi propia empresa, ya el aporte a pensión no va a ser compartido con mi empleador, ya tiene que ser de mi propio bolsillo. Y ahí es donde es tan importante tener claro que el aporte a pensión obligatoria es el 16%, de los cuales el 12% lo aporta el empleador y el 4% lo aporta el empleado. Cuando somos independientes ya no es el 4%, sino que se convierte en un 16% total. Y a esto se le suma un 12.5% de salud.
Entonces, por eso es tan importante tomar una decisión en el momento acertado. Desafortunadamente estamos rodeados de mala información. Escuchando a Jorge Alberto, estamos muy alineados con Colpensiones también en lo que manifestaba. No todo el mundo le conviene el fondo público, porque cada historia laboral es diferente, es un mundo diferente. No es lo mismo una persona que ya esté entrando a su etapa de pensionarse, ejemplo, un hombre que tiene 50 años, lleva trabajando 20 años, ya tiene sus semanas y ya tiene una edad en la cual le falta muy poco para lograr su pensión, a una persona que apenas está empezando su etapa laboral. Entonces, aquí es importante tener presente esto. Quisiera como escuchar qué dudas tienen con el fondo privado para no repetir la presentación, porque es muy parecida y realmente es muy alineada que nosotros estamos manejando. Realmente Colpensiones no es competencia para los fondos privados, al contrario, los fondos privados fuimos creados por el gobierno del año 94 a través de la ley 100, y fue básicamente para poder atender necesidades de empleados que pudieran estar en un régimen privado, si les conviene quedarse en el régimen privado y cuando les convenga trasladarse a Colpensiones. Entonces, pues la presentación es muy parecida. Yo pienso que no quiero repetir nuevamente la información, me gustaría es escuchar qué inquietudes tienen frente al régimen privado. Sí, entonces, por favor, los que tengan dudas, inquietudes o quieran hacer una aclaración referente al fondo privado, pueden habilitar su micrófono o en caso tal, escribir al chat, yo leo la pregunta. ¿No tienen inquietudes? Cuento que me llegó una por chat. ¿Cuál es el procedimiento para hacer el trámite de un fondo privado a Colpensiones? ¿Lo puedo hacer en cualquier momento después de los 5 años de estar en el fondo privado? Exactamente, sí. Los traslados, como lo dice en esta diapositiva, es una sola vez cada 5 años. Estando en el fondo privado, hay que hacer una doble asesoría. La doble asesoría es la circular 016 emitida en el 2016 por la Superintendencia Financiera. ¿Qué procesos se deben hacer? La persona afiliada al fondo privado debe contactar a su fondo, pedirle la doble asesoría. Esta doble asesoría se hace de manera telefónica porque debe quedar auditada. En esta doble asesoría se le informa al afiliado acerca de su historia laboral, cuántas semanas cotizadas, cuál es su valor de fondo, cómo sería su pensión, proyectándola ya a la edad de la pensión. Si es mujer a los 57 años, cómo sería su pensión si sigue al mismo ritmo de cotización que está cotizando actualmente, y si es un hombre a los 62 años, cómo sería su pensión si continúa con el ritmo de cotización que tiene. Posteriormente debe hacer esta misma llamada a Colpensiones o a través de la página web de Colpensiones, pedir doble asesoría y le hacen el mismo ejercicio. Esta información se sube a un sistema que se llama SIAF, es el sistema que rige a los fondos de pensiones y a Colpensiones. Queda auditado por parte de nosotros, queda en el sistema SIAF, y allí la persona tiene un año para tomar la decisión si se traslada de régimen o se queda en el fondo privado. Después de pasado este año, pues ya perdió la validez, la vigencia, debe volverla a solicitar para hacer el proceso. En el evento de que el afiliado decida trasladarse a Colpensiones, entonces el paso siguiente es, después de hacer la doble asesoría con ambos regímenes, debe acercarse a una oficina de Colpensiones,
se diligencia un formulario, ahora pues ya todo está digital como lo dijo Jorge Alberto, y espera alrededor de 30 días para que Colpensiones le responda si es viable o no su traslado. Y aquí es importante aclarar en qué momentos no es viable la respuesta de Colpensiones. Ejemplo, cuando la persona ya superó la edad para tomar la decisión de trasladarse. Es decir, si es una mujer y cumplió sus 47 años y no hizo su doble asesoría y lo hace después de haber cumplido la edad de 47, Colpensiones ya no recibe a estas personas porque la ley es muy clara y es 10 años antes de la edad de la pensión. Y la idea es que lo hagan antes de cumplir la edad, 47, y hombres 52 años. En estos casos, si supera la edad en la cual lo dice la ley, Colpensiones hace la devolución y no acepta el traslado. Por eso es tan importante las personas que están en un fondo privado, estar siempre en permanente contacto con su fondo. Nosotros como fondo privado, digamos que Colfondos, no somos un fondo masivo, estamos enfocados en un nicho de mercado y eso nos da la oportunidad de participar en estas asesorías, de que nuestra fuerza comercial esté pendiente de nuestros afiliados y hacemos un programa que se llama Próximos a Pensionar, donde las personas que estén a los 12 y 13 años antes de la edad de la pensión, pues normalmente los contactamos a través de un correo electrónico, si no es posible a través de una llamada. Entonces hay correos en los cuales se le envía a estos afiliados para informarles que ya está próximo el momento de tomar la decisión de recibir su doble asesoría. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Hay alguna otra inquietud, un complemento de información que requieran? Bueno, me parece importante aclarar la información acerca de lo que es Colpensiones. Es un fondo común, es decir, todos los aportantes están ingresando sus aportes mensuales al fondo común. En los fondos privados es una cuenta de ahorro individual. El fondo común está garantizado, respaldado por el Estado. Los fondos, aparte de estar garantizados y respaldados por el Estado, también estamos vigilados por la Superintendencia Financiera. Y es muy importante dar a conocer esa información porque también hay una información que a veces se va pasando un voz a voz de que los fondos nos quebran, vamos a quebrar o que vamos a desaparecer. Esto no es posible porque está la superintendencia que es quien nos rige. Adicional, cada AFP cuenta con una aseguradora y pues debemos contar con un respaldo patrimonial. En el caso de Colfondos, nuestro respaldo patrimonial es Habitat. Habitat es la AFP chilena más grande de Latinoamérica. Administra alrededor de 72.000 millones de dólares entre Chile, Perú y Colombia. Somos un fondo que estamos solos desde el año 94, desde que se creó Colfondos desde el 94, nunca nos hemos fusionado con ningún fondo y digamos que eso también nos ha dado la posibilidad de enfocarnos en un nicho de mercado. Atendemos el municipio de Palmira hace muchísimos años y nos da la oportunidad de que nuestra fuerza comercial, vuelvo y repito, esté muy pendiente de lo que necesitan nuestros afiliados. ¿Alguna pregunta acerca de la edad de la pensión? Importante, Jorge Alberto mencionaba la devolución de saldos cuando no se cumple con la edad de la pensión, y aquí quiero hacer una, digamos que claridad. Cuando estamos en un fondo privado y llegamos a la edad de 57 años las mujeres y 62 años los hombres, el ahorro que se tiene en la cuenta de ahorro individual es del titular, del afiliado. Si la persona llegó a los 57 y no cumplió con sus semanas mínimas, que para los fondos privados son 1.150 semanas, esto equivale a 23 años de cotización, el afiliado solicita la devolución de saldos. ¿Cuál es la devolución de saldos? Hacen la devolución de su aporte como empleado, más el aporte del empleador, más la rentabilidad que le ha generado durante todo el tiempo que estuvieron los recursos en el fondo privado.
Alrededor más o menos se han hecho devoluciones entre 20, 30, 35, 40, 100 millones de pesos. Mientras que en Colpensiones la devolución no se llama devolución, es indemnización sustitutiva, como lo mencionó Jorge Alberto, y allí lo que le devuelve el Estado es solamente el aporte como empleado, es decir, ese 4%, y no hay una rentabilidad. Entonces, normalmente la devolución que hace Colpensiones en estos casos es alrededor de 5 o 6 millones de pesos. Entonces, aquí tenemos una diferencia muy grande con Colpensiones. Por eso es tan importante estar revisando su historia laboral, tomar una decisión no acelerada, sino en el momento exacto. ¿Alguna pregunta al respecto, Luis David? No, digamos que pues ha sido muy claro esa diferenciación entre los dos tipos de fondos. De pronto no sé si se puede hacer claridad como en los modelos que tiene Colfondos de aportes y demás, para hacer esa claridad o ese énfasis en ese aspecto. Bueno, mira, esta diapositiva, si ya están viendo cómo se obtiene, o sea, aquí se habla de garantía de pensión mínima, que la mencionó también Jorge Alberto, y cuáles son las modalidades de pensión. Los fondos privados contamos con renta vitalicia, que es la que tiene el régimen de prima media, que es Colpensiones, y que es renta vitalicia, que la pensión se paga hasta que fallezca el pensionado. En el caso de renta vitalicia, si el pensionado fallece, en el caso de Colpensiones, hasta allí llegó el pago de su pensión, y si hay algún saldo, pues el saldo es como es un fondo común, el Estado queda, digamos, que con ese saldo que pudo haber tenido esta persona en un fondo privado. ¿Qué pasa con esta renta vitalicia en un fondo privado, que también pueden acceder a este tipo de pensión en AFP? Cuando el afiliado que se convierte en pensionado acepta que sea de renta vitalicia, ya no es el fondo privado quien paga su pensión, sino que es la aseguradora. En el caso nuestro es Seguros Bolívar. ¿Qué sucede cuando el pensionado, estando en renta vitalicia, fallece? Hasta ahí llegó el pago de su pensión si no tiene beneficiarios de ley. ¿Quiénes son beneficiarios de ley? Cónyuge e hijos hasta los 18 años de edad, o hasta los 25 si están estudiando en jornada diurna. Si no existe ninguno de estos dos beneficiarios, pues hasta ahí llega el pago de la pensión y no hay devolución de saldos. Retiro programado es que el pensionado toma una decisión de que quiere que le paguen su monto de pensión por 5 años, se lo administra el fondo privado. Después de esos 5 años pasa a renta vitalicia. Normalmente esto lo piden personas que no tienen beneficiarios de ley, porque si fallecen y están en retiro programado, resulta que si hay saldo, ese saldo entra en masa sucesoral. Entonces, esto es una modalidad que se utiliza mucho cuando no existen beneficiarios de ley. Bueno, pregunta al respecto, Luis. No, en el momento no. Respecto no tengo dudas. ¿Alguna duda? ¿Algún otro participante? ¿Inquietud? Bueno, ¿cómo se manejan los aportes? En el régimen de prima media, como lo mencionó Jorge Alberto, es con el promedio de las cotizaciones de los últimos 10 años y comienza desde el 65% y máximo hasta el 80%. Fue una de las preguntas que hizo el señor César. Nunca vamos a recibir ni en un fondo privado ni en Colpensiones el 100% de lo que tenemos de salario como pensión. Empieza con una tabla del 65%, pero sí hay un aumento. Si yo tengo más de 1.300 semanas, cada año le otorga el 1.5% adicional, ¿sí? Entonces aquí es importante, si hay personas que van a tener exceso de semanas, en Colpensiones se les tiene en cuenta 5 años como exceso de semanas, y eso les ayuda a aumentar el porcentaje de pensión. En el régimen de ahorro individual se tiene en cuenta el capital ahorrado, la expectativa de vida
y los intereses futuros que genera el dinero ahorrado. Y aquí es muy importante, como lo mencionó Jorge Alberto, la expectativa de vida está en los 80 años. También se tiene en cuenta cuántos beneficiarios de ley tiene la persona que se pensiona, porque ahí es importante que los recursos también no se agoten y las personas beneficiarias, si existen, sigan recibiendo su pensión en un momento de fallecimiento del pensionado. ¿Pregunta? Bueno, ya les hablé acerca de la devolución de saldos en el régimen de ahorro individual y la indemnización sustitutiva en el régimen de prima media. ¿Cuál es el límite de la pensión? Aquí es importante, el régimen de prima media limita el valor de la pensión a 25 salarios mínimos mensuales legal vigente y el régimen de ahorro individual no tiene límite de valor de pensión. En cuanto a quién garantiza los aportes, en el régimen de prima media los aportes los garantiza el Estado y en el régimen de ahorro individual son garantizados por el Estado y los fondos están vigilados por la Superintendencia Financiera. Tenemos una pregunta de Dime. Miro. Me está levantando la mano. Sí, doctora. Dime, Miro, ¿cómo Doctora, estás? bien, bien, con las buenas tardes. En la Muchas industria de las pensiones, porque las pensiones son una industria. Si se muere alguien que no tiene sustitutos, no tiene sobrevivientes, esos aportes del fallecido van. Don Emiro, se cortó la llamada, se cortó su no lo escucho. A la industria. Por favor, Emilio, repite, que es que se congeló un poco. Aló. Hola, don Emiro. Nuevamente Sí, repite doctora, la pregunta. la pregunta es, en la industria de las pensiones, si se muere un cotizante que no tenga sobrevivientes, ¿esos aportes van a la industria de las pensiones o de pronto tienen algún beneficio los demás cotizantes en los fondos privados? Bueno, Emiro, gracias por la pregunta. Cuando es un cotizante activo, es decir, no se ha pensionado y fallece, se revisa primero si no tiene beneficiarios de ley. Esto entra, es más a sucesoral. Me voy a devolver un poco en esta parte. ¿Qué pasa con los herederos? Entonces, en el régimen de prima media, si no hay beneficiarios, los aportes quedan en el fondo común. En el régimen de ahorro individual, en caso de inexistencia de beneficiarios, el capital pasa a mazo sucesoral, es decir, es herencia hasta el 5º grado de consanguinidad. Priman padres, hermanos, primos, hasta el 5º grado. Claramente deben hacer una sucesión, pero pues si el activo, el empleado fallece, no tiene hijos ni tiene cónyuge, pero tiene un hermano, tiene un primo, se le pueden hacer la sucesión y a esas personas se les entrega ese saldo. En el Colpensiones no hay devolución de saldo, queda en el fondo común. Gracias, doctora, gracias. Bueno, Emiro. Aquí tenemos otra preguntita, que para confirmar, después de cumplir las 1.300 semanas y tener los 62 años, si se tiene la edad para continuar trabajando antes de cumplir los 70, ¿se puede trabajar máximo 5 años más? Sí, claro. Si está en condiciones y quiere seguir trabajando, lo puede hacer. El retiro forzoso, como lo dijo Jorge Alberto, ya se aumentó a los 75 años. Lo pueden seguir haciendo sin ningún problema y esos 5 años hacen que aumente esas semanas de cotización si están con pensiones. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno. Hay algo importante, la diferencia que tenemos con Colpensiones también es acerca de la rentabilidad. En el fondo común, los aportes se administran en el fondo común y no hay posibilidad de seleccionar otro diferente, es decir, todo va a una misma bolsa. En los fondos privados existen los multifondos. Los multifondos fueron creados desde marzo del 2011. Autorizados por la superintendencia. Aquí cada afiliado no pensionado tiene la posibilidad de seleccionar entre los 3 fondos de acuerdo a su edad, perfil de riesgo. Existen 3 fondos que es el conservador, el moderado y mayor riesgo. ¿Qué diferencia tienen los multifondos? El moderado es un portafolio que no tiene volatilidad. Digamos que las inversiones que hace la mesa de dinero de este portafolio es en inversiones muy seguras, en renta fija, en cuentas de ahorro CDTs que no generan nada de volatilidad y son donde están los recursos de las personas que les falta 5 años para pensionar, ¿sí? El moderado es para las personas que están a 15 años de pensionarse y es un portafolio que no tiene tanta volatilidad, tiene una inversión en renta variable y renta fija, mayor proporción renta fija y menor en renta variable. Y el mayor riesgo es donde están todas las personas que están haciendo aportes, empezando su etapa laboral, mujeres menores de 43 años, todos sus aportes están entrando al portafolio de mayor riesgo y hombres menores de 47 años. Sin embargo, hay una ley de convergencia porque también tenemos la obligación de cuidar los recursos de nuestros afiliados y la ley de convergencia dice que cada año se van trasladando los recursos del portafolio mayor riesgo al portafolio moderado. ¿Cómo empiezan? Las mujeres cuando cumplen 43 años, un 20% se va trasladando a moderado el primer año. Al siguiente año, el siguiente 20% y así sucesivamente hasta completar el 100% que se trasladan durante 5 años, ¿sí? Es decir que a los 48 años la persona ya tiene sus recursos en moderado y de aquí en adelante se empieza a trasladar un 20% al conservador hasta que llegue a la edad de los 52 años, 53, perdón, durante 5 años. Y de los 53 a los 57 los recursos están en conservador. Y en los hombres, cuando cumplen la edad de los 47 años, se empieza a trasladar un 20% al moderado, hasta completar el 100% a los 5 años. Y de allí al conservador. Los multifondos también son vigilados por la Superintendencia Financiera. Hay un tema de volatilidades, sin embargo, las AFP debemos mantener una rentabilidad mínima y esa es la rentabilidad mínima que tenemos que responderle a nuestros afiliados. ¿Preguntas? Bueno. Aquí es importante también explicar acerca de la información que recibe el afiliado. En el régimen de prima media no hay información de sus aportes, solo de número de semanas cotizadas. En el régimen de ahorro individual el afiliado recibe un extracto trimestral donde puede revisar sus movimientos de su cuenta de ahorro individual. ¿Qué se revisa? ¿Cuál es el aporte que hace mensualmente su empleador? ¿Cuánto va a capital? ¿Cuánto es la rentabilidad que le ha generado? El otro punto importante es cuáles son las prestaciones que se obtienen. En el régimen de prima media hay pensión de vejez, de invalidez, pensión de sobrevivientes y auxilio funerario. Lo mismo tiene de prestación el régimen de ahorro individual, pensión de vejez, de invalidez, de sobrevivientes y auxilio funerario. Algo muy importante es que la única diferencia que tenemos los fondos de pensión privada contra Colpensiones es la pensión de vejez, porque la pensión de invalidez y de sobrevivientes la medimos de igual manera. Bueno, ¿dudas, inquietudes? Bueno, algo importante que quiero aclarar en este punto es que todas las personas que somos empleados estamos cubiertos por una ARL.
¿Qué pasa en el evento que un empleado activo tenga un evento de tipo laboral, es decir, una enfermedad o un accidente de tipo laboral, y pierde el 50% de su capacidad laboral? Quien lo pensiona es la ARL. ¿Qué pasa con los recursos que ha aportado al fondo de pensión privado? Se le devuelve al 100%, es decir, su aporte como empleado más el aporte del empleador y la rentabilidad generada. ¿Qué pasa si están Colpensiones y hay una pensión por la ARL? El régimen de prima media solamente le entrega la indemnización sustitutiva, no le entrega la totalidad de los aportes. ¿Alguna pregunta, Luis David? No, Emiro, ¿tú tienes alguna duda que tienes la mano levantada o...? No, parece de pronto la dejo así. Bueno, hay algo acá muy importante que quiero también aclarar y es que porque nosotros siempre informamos que hay que tomar una decisión en el momento acertado. Eh, Hemos visto muchos casos que las personas hoy están trabajando, tienen un salario X y cuando están llegando a su etapa de madurez, pues decide su empresa cancelar su contrato, hacer un recorte de personal o decide independizarse o decide irse a otro país y allí es donde es tan importante tomar decisiones acertadas. ¿Por qué? Porque si yo empiezo mi etapa laboral a los 20 años, 25 años y tomo la decisión de afiliarme a Colpensiones, pues en el momento dado que yo deje de cotizar o sucedan uno de los eventos que acabo de mencionar, pues no le conviene, a una persona tan joven no le conviene Colpensiones. Aquí es importante que si está totalmente seguro que va a continuar su ritmo de cotización y va a obtener la pensión que desea, pues obviamente todos queremos pensionarnos de la mejor manera, pero para ello debemos construir esta pensión, tomar la decisión en el momento acertado. Esta última parte dice, las personas que se encuentran en etapa de acumulación podrían tomar como mejor opción de ahorro pensional las AFPs, teniendo en cuenta que sus aportes generan rendimientos financieros y antes de llegar a los 10 años previos de la edad de la pensión, hombres 51 años y mujeres 46 años accedan a la doble asesoría. Y es muy importante que conozcan que la doble asesoría es una ley para los dos regímenes, es obligatorio, ningún empleado activo o persona activa se traslada sin que reciba la doble asesoría, porque allí es donde puede hacer la comparación de qué le conviene más. ¿Preguntas? ¿Alguna duda, inquietud de la intervención de Luzariana de parte de Colfondos, de alguno de los temas y pormenores que tocó? Aquí Antonio tiene la maíz. Hola, buenas tardes. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias. Yo tengo una duda, o sea, llegué un poquito tarde, pero quiero que pronto me aclares. Yo vi que tú colocaste por allá en una diapositiva que el porcentaje de pensión era entre el 65 y el 80%, ¿correcto? Sí, señor. Y tú dijiste que máximo son 1.55 años, o sea, que eso varía del 7.5 más, o sea, si yo tengo 65%, más ese 7 y pico por ciento me da 72. ¿Cómo hago yo para llegar a ese 80%? No, es 1.5 por cada año. Y se puede ir, eso hace, es el 15% que da de más. Ya te voy a mostrar la tabla, permíteme un segundo. Ya te voy a mostrar la tabla, que es una tabla que maneja inclusive Colpensiones, pero ya te la voy a mostrar acá. Dame un segundo para que la entiendan mejor visualizando.
Permítame un segundo porque no tenía abierta esa presentación. Dame un segundo, por favor. Aquí está. Ya te la voy a compartir. ¿Me dicen si ya la están viendo? Sí, ya la estamos viendo. Sí. Bueno, entonces mira, el porcentaje en Colpensiones arranca al 65% y por el IBL es el ingreso base de liquidación expresado en salarios mínimos. A partir de un salario mínimo es el 65%, sin embargo, como lo mencionó Jorge Alberto, la ley en Colombia dice que ninguna persona puede recibir menos del salario mínimo. Entonces, una persona con salario mínimo va a recibir salario mínimo, aquí en fondo privado o en Colpensiones. Digamos que la diferencia con fondo privado es que va a cotizar 3 años menos que en Colpensiones, porque Colpensiones son 1.300 semanas y en los fondos privados 1.150, son los requisitos, ¿vale? Cuando una persona está recibiendo 2 salarios mínimos, el porcentaje está en 64.5. Y así sucesivamente. Como pueden ver, a medida que se reciben más salarios, el porcentaje básico de pensión va disminuyendo en Colpensiones. ¿Qué pasa? El porcentaje básico de pensión se incrementa en 1.5 por cada 50 semanas cotizadas en exceso de las semanas. ¿Cuáles son las 5? O sea, un año son 50 semanas y puede excederse 500 semanas. No son 5 años, son 500 semanas y 500 semanas equivalen a 10 años más de cotización. Entonces, 1.5 por las 500 semanas, pues que son los 10 años, da aquí el 80%. Podría dar si la persona solamente tiene el 65%. Si se excede 10 años más de cotización, es decir, la persona llegó a sus 1.300 semanas y todavía empezó a cotizar muy joven, puede seguir cotizando 10 años más y esos 10 años más equivalen a 500 semanas. Cada año son 50 semanas, 50 por 10 son 500. Esa persona de 65% con un 15% más, el porcentaje máximo es el 80%. ¿Sí soy clara? Sí, ya te entendí. Muchas gracias por la aclaración. Okay, perfecto. E importante esta diapositiva es la forma como liquida Colpensiones. Él habló acerca del cálculo actual, el cálculo de Colpensiones. Aquí yo lo tengo, es este. Es R, que es igual al 65,5, que es el ingreso base de liquidación, menos 0,5. La verdad, pues esto es un cálculo matemático, pero básicamente es revisar en la tabla. Perdóname que es que la tengo que volver a presentar. Espera un momento. Para volvértela a presentar, me dicen si ya la están viendo. Entonces, aquí es importante que nunca va a ser el 100% del salario que recibimos, con lo cual no vamos a pensionar. Siempre va a ser mínimo el 65% y el máximo de pensión es el 80%. Y a medida que tenemos más salarios mínimos, el porcentaje va bajando. Bueno, ¿otra pregunta? Luis David, ¿más preguntas? No, al parecer no tenemos nada ni en el chat tampoco. Vale. Bueno, importante, nuestra página web, www.colfondos.com.co, aquí voy a colocar en pantalla, nuestra línea nacional es
498-89-89 es la línea de Cali, la 018.000-510.000 es la línea nacional. Sin embargo, nosotros contamos con una asesora comercial asignada al municipio de Palmira, es Diana Marcela Mortegui. Si necesitan la información a través de Luis David, les puedo enviar la tarjeta virtual. Importante, si necesitan asesoría personalizada, estamos dispuestos a brindar asesoría a través de medios virtuales como este o presencial si lo requieren, o telefónico, y que es muy importante que entiendan que cada historia laboral es un mundo diferente. Digamos que no me puedo comparar con mi compañero de trabajo porque las condiciones pueden ser diferentes si tenemos la misma edad, pero tenemos un número de semanas cotizadas o tenemos beneficiarios diferentes. Entonces es muy importante que se asesoren muy bien. Nosotros, como fondo privado, Colfondo respeta mucho el tema de la edad. Importante, nosotros no hacemos traslados a personas, mujeres que tengan ya 47 años. ¿Por qué? Porque la idea es que tomen la decisión si se trasladan a Colpensiones o se queden en el fondo donde están. Y hombres a partir de 50 años tampoco hacemos traslados. Sin embargo, estamos abiertos a brindar asesoría en el momento que lo requieran. Adriana, nos preguntan si de pronto nos puedes compartir la presentación para Sí, enviársela. claro. Sí, yo te la comparto a ti. Para yo compartírselas a ellos. Otra también es, me están preguntando por la doble asesoría, para ver si se pueden comunicar con Diana. Con Diana. Bueno, la doble asesoría realmente pues los fondos privados no se hace de manera presencial. La doble asesoría se hace de manera telefónica porque, como les expliqué, deben estar auditada. Entonces la idea es que se comuniquen con la línea. Les voy a colocar, te lo voy a enviar a ti, Luis David, y tú se lo puedes compartir la información de la línea telefónica para recibir doble asesoría, y también fue la 018.000 nuestra y la de Colpensiones. Ok, gracias. Bueno, ¿preguntas? Don Emiro nos escucha. Don Emiro, ¿tiene alguna inquietud? No, ninguna. Ah, bueno. Bueno, no sé si tengan alguna inquietud. Luis David, agradezco muchísimo la invitación. Realmente para nosotros es muy importante esta oportunidad que nos brinda el municipio de Palmira. Estar informados es muy importante. Nuestra fuerza comercial está totalmente capacitada y certificada para brindar asesoría. Yo, como directora comercial, llevo 5 años en Colfondos y pues también me tengo que certificar cada año. Realmente hablamos siempre con transparencia. Me gustó muchísimo la presentación que hizo Colpensiones porque está muy alineada a la que nosotros siempre informamos. Importante, nunca tomen decisión sin estar informados. Es muy importante que estén bien informados y sobre todo que sean informados de las personas idóneas. Les estoy colocando el número de la línea nacional y la línea de Cali para que cualquier inquietud que tengan. Buenas tardes. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. ¿Es posible que Luis David Colpensiones nos comparta la presentación de ellos? Pues tocaría consultarles para que nos la envíen y podérselas compartir. Igual les informo, estas presentaciones
páginas, los portales de las entidades. Aquí les voy a colocar el portal de nosotros. El portal está abierto, tiene toda la información que ustedes requieran. Yo les quiero compartir acá el portal. Me dicen si lo están viendo. Sí, señora. En el portal ustedes encuentran acerca de pensión obligatoria, cesantías, temas de inversión, momentos de vida, qué pasa en la etapa entre los 20 y los 30 años, de los 30 a los 50, a partir de los 50 años. La página de Colpensiones también tiene información. Los invito a que entren a nuestra página, aquí encuentran todo lo que ustedes requieran. O sea, ¿qué quiere saber acerca de pensiones? Aquí les voy a dar como un avance. Aquí está todo: iniciar un trámite de pensión, consulta extracto, el tema de multifondos, qué son pensiones obligatorias, cómo se realizan los aportes. Aquí está toda la información que ustedes requieran. Realmente el régimen pensional, y sobre todo en estos momentos, como lo dijo Jorge Alberto, nos hemos esforzado en trabajar en el tema tecnológico para que desde sus casas o de sus trabajos puedan acceder a la información en el momento que lo necesiten. Entonces, en el chat acabo de colocar nuestra página web, la línea nacional y la línea de Cali, y cualquier inquietud que requieran, no duden en comunicárselo a Luis David y él me lo hace, me lo informa. También les voy a colocar mi correo electrónico. Cualquier necesidad que tengan también me lo pueden informar. Bueno, Luis David, ¿alguna pregunta? No, no hay más preguntas. Ya creo que podemos dar por terminada la charla, agradeciéndote de antemano, Luz Ariana, por el espacio, por la disponibilidad, por la disposición de compartir pues toda la información referente a este tema que es muy importante. Y siempre pues agradeciéndote que siempre estás muy atenta a cualquier solicitud que estamos haciendo, requiriendo. Y a todos también la participación en este espacio, que es importante que la participación sea masiva, que aumente progresivamente para poder seguirlo generando y poder que más fondos puedan compartir sus conocimientos, sus orientaciones, sus diferencias. Entonces sí, le agradecemos a toda la participación y sobre todo a ti, Luz Ariana, por el acompañamiento que hiciste durante toda la charla. No, gracias a ti, Luis David, a todos. Gracias también por participar en los talleres de oferta de valor que en los últimos meses les hemos brindado. Realmente, como fondo privado, estamos muy interesados también en aportarles algo diferente en fortalecimiento profesional y personal. El próximo 4 de diciembre vamos a participar a las 8 de la mañana con una actividad virtual. Esperamos que se inscriban, que inviten a sus compañeros a que se inscriban. Esa actividad hace parte de la Semana de la Salud que tiene preparado el área de bienestar para ustedes. Entonces nos estamos uniendo a estas participaciones. Gracias, Luis David. Muchas gracias, Luz Ariana, por todo. Gracias a todos por la participación. Ahí damos por terminado. Le agradecemos a Luz Ariana que nos comparta la presentación para enviárselos a aquellos que participaron en este espacio y que de pronto no tuvieron la oportunidad de estar presentes durante toda la charla. De igual forma, pues se le compartirá este espacio y las líneas que nos acabas de dar. Perfecto. Muchas gracias a todos. Les deseo una feliz tarde. Gracias a todos. Mil gracias, Luis David. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Logramos la espiritualidad a ser mejor en un niveles cuando tú confías en ella.